mientras cenaba temprano con mi esposo y mis suegros. Sonó el teléfono de casa de manera inesperada. Era inusual que el teléfono sonara a esta hora, así que lo contesté, curiosa. Para mi sorpresa, la mujer al otro lado comenzó a hablar en un tono agresivo. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de aclarar la situación. ¿Cómo te atreves a preguntar quién soy? Eres muy grosera, gritó. Respondí con calma, no sé quién eres a menos que te presentes. Mis suegros intercambiaron miradas preocupadas, y mi esposo hizo un gesto. ¿Debería contestar yo? Sacudí la cabeza. Quería manejar esto yo misma sin depender de él para apoyo. ¿Puedes decirme tu nombre, por favor?, volví a preguntar, manteniendo la compostura. La voz de la mujer se intensificó hasta convertirse en histeria. No puedo creer que no sepas quién soy. Nunca volveré a comprar tus berenjenas. A partir de ahora, usaré importadas baratas. Así que adiós. Aunque no reveló su identidad, lo deduje cuando mencionó las berenjenas. Era la esposa del presidente de la empresa de encurtidos con la que había trabajado durante 15 años, con quien tenía un contrato exclusivo. Con el presidente fuera, probablemente ella era la única que podía discutir el contrato. Es difícil cambiar las cosas de repente, dije. Tenemos un contrato exclusivo, y las berenjenas locales son lo que hace que nuestro producto sea especial, ¿verdad? Usarlas importadas puede que no sea una buena idea. Los consumidores idiotas no pueden distinguir entre las nacionales y las importadas, replicó. Puedo comprar las importadas por menos de la mitad de tu precio. Estás cobrando de más. Mi frustración comenzó a desbordarse. ¿Cobrando de más? Mis berenjenas no pueden cultivarse en otro lugar, y nuestros precios reflejan su calidad. Es imposible cultivar berenjenas en un jardín de casa. Vender vegetales tan baratos a un precio alto es criminal. Agradece que no te estamos demandando. Estoy cancelando el contrato. Qué persona tan increíblemente grosera. Impulsada por la indignación, dije, ¿estás segura de que quieres cancelar el contrato? ¿No tendrás ningún remordimiento? Sin remordimientos. Ganaré más dinero con berenjenas importadas más baratas. Me alegro de deshacerme de un agricultor que cobra de más como tú. Mantente alejada de nosotros. Después de que la llamada terminó, mi esposo me miró con preocupación. ¿Qué acaba de pasar? Laura, escuchamos a una mujer gritando. ¿Estás bien? Mi suegra frunció el ceño en desaprobación. Comencé a explicar la situación a mi familia. Soy Laura. Tengo 49 años y me he dedicado a cultivar berenjenas para encurtir. He estado casada por más de 20 años con mi esposo, que es el hijo mayor de una familia de agricultores de arroz. Nuestra hija está estudiando en la ciudad, mientras que nuestro hijo acaba de conseguir trabajo después de graduarse de la universidad. Dice que regresará cuando encuentre una novia, pero no cuento mucho con eso. Mis animados suegros, que se acercan a los 80, continúan cultivando arroz en su casa familiar, mientras yo y algunos trabajadores a tiempo parcial nos enfocamos en cultivar berenjenas para encurtir. Comencé este camino hace 15 años con las berenjenas pequeñas para encurtir que han sido celebradas en mi pueblo por generaciones. Aunque estas berenjenas son increíblemente deliciosas, son notoriamente difíciles de cultivar, susceptibles a enfermedades y plagas que pueden destruirlas rápidamente. Cuando empecé a venderlas en pequeñas cantidades en los mercados locales, una empresa de encurtidos local se acercó a mí para un contrato exclusivo. Dado los desafíos del cultivo, estos contratos ofrecían un precio significativamente más alto en comparación con las berenjenas normales en el mercado. Estaba emocionada, pero también ansiosa por el riesgo de incumplimientos si mis cultivos fallaban. Mi esposo me tranquilizó, tenemos ingresos del arroz, así que arriesguémonos. Si no funciona, lo resolveremos. Así comenzó mi desafío. Busqué incansablemente mejores métodos de cultivo año tras año, trabajando diligentemente a pesar de numerosos contratiempos. A medida que la empresa de encurtidos expandía sus ventas en línea, mis entregas de berenjenas también crecieron. Otras empresas mostraron interés en asociarse conmigo, pero estaba contenta con mi acuerdo actual y no tenía deseos de expandirme. El contrato exclusivo resultó ser más exigente de lo que anticipaba. Aunque disfrutaba de un ingreso constante por el precio fijo, tenía que asegurar una entrega consistente. Comencé a contemplar el futuro. Una vez que mis suegros se jubilaran de la agricultura de arroz y mi esposo y yo nos hiciéramos cargo, podría considerar dar un paso atrás del contrato exclusivo. Sin embargo, sentía una profunda gratitud hacia el presidente de la empresa y quería seguir proporcionando mis mejores berenjenas mientras las necesitaran. Pero el mes pasado, todo cambió drásticamente. El presidente se colapsó en la fábrica y nunca regresó. El presidente falleció el mes pasado. No, ni siquiera han pasado 49 días, murmuró mi suegra. Fue tan repentino.
dijo con simpatía, su expresión dolida. Es un alivio que haya un sucesor, pero no podrá asumir el cargo de inmediato, ¿verdad?, añadió mi esposo. Mi suegro explicó, él estaba en entrenamiento en otra empresa de encurtidos. El hijo del presidente, que iba a convertirse en el próximo presidente, estaba involucrado en transacciones importantes en otra empresa y no podía irse de inmediato. Mientras tanto, el caos reinó en el negocio, ya que la esposa del presidente intervino repentinamente en los procedimientos, creando incertidumbre, algo de lo que solo había escuchado rumores. Me pregunto si no puede llorar adecuadamente la muerte repentina de su esposo o observar un periodo de duelo, comentó mi suegra. Todos asintieron, reconociendo la gravedad de la situación. Necesitaba evaluar la situación. Si el contrato se terminaba unilateralmente, estaría en serios problemas. Así que, al día siguiente, llamé a la secretaria del presidente. Laura, ¿también recibiste la llamada? Lo siento mucho. Sonabas agotada. ¿Estás bien? Su voz, que generalmente era animada, ahora estaba llena de preocupación. No, no está bien. Creo que nuestra empresa se dirige a la quiebra. Me han despedido y no puedo ayudar más. ¿Qué? ¿Te han despedido? Pude escuchar la sorpresa en su voz. Me explicó que la esposa del presidente estaba causando todo el caos, sin entender nada de gestión. Estaba haciendo demandas irracionales a los socios comerciales y acosando a los empleados. El presidente siempre la había mantenido fuera del negocio debido a su egoísmo y su carácter fuerte. Pero ahora que él ya no estaba, la empresa se estaba desmoronando. La esposa del presidente imaginaba una compañía que solo se centrara en el lucro, tratando a socios y empleados como recursos desechables. No había forma de que un negocio pudiera prosperar en esas condiciones. Deberías cortar lazos con ellos, Laura. Encontrarás nuevos socios para tus berenjenas en poco tiempo, me instó. Pero tenemos un contrato exclusivo. Quería honrarlo este año en respeto al difunto presidente, respondí. Suspiró profundamente. Nunca imaginé que él fallecería tan repentinamente. Es verdaderamente terrible. Ahora, por culpa de la esposa del presidente, los empleados de larga duración y los que trabajan a medio tiempo están siendo forzados a irse. Los trabajadores mayores no pueden competir con los más jóvenes, y ella solo está interesada en contratar mano de obra extranjera barata. Nuestra experiencia en encurtidos es lo que nos distingue. Los empleados experimentados son invaluables. Sin embargo, ella parece no entender esto. Es mejor que te alejes. La llamada me dejó aturdida. Consulté de inmediato a mi esposo. Quizás sea hora de cortar lazos. Pero tenemos el contrato, respondió, luciendo preocupado. Sí, hemos intercambiado documentos oficiales. Unos días después, recibimos un aviso formal de que la empresa de encurtidos estaba rompiendo el contrato. ¿Qué es esto? Incluso un aficionado puede ver que esto es una tontería, exclamé. Pensé que la secretaria era una persona decente, pero los documentos estaban tan mal preparados que mi frustración se desbordó. Con ambos decididos a tomar una posición, nos dimos cuenta de que como todavía era antes de la temporada de siembra, este podría ser el momento perfecto para retirarnos. El apoyo de mi esposo me inclinó a renunciar, pero no podía sacudirme las preocupaciones sobre los ingresos perdidos, los trabajadores a medio tiempo y todo el esfuerzo que habíamos puesto para llegar a este punto. Las cosas finalmente habían comenzado a ir bien, y me parecía injusto ser expulsada por razones tan irracionales. Pensemos en nuestros ingresos y nuestro futuro más tarde, dijo mi esposo. No puedo perdonarle como te trató, Laura. Es su pérdida. No pueden esperar vender importaciones baratas y de baja calidad y aún así competir con los productos premium de los que estamos orgullosos como agricultores. Eso es cierto. Juntos decidimos terminar el contrato exclusivo y dejar de entregar berenjenas. Cuando llegó el verano, varias empresas de encurtidos se acercaron rápidamente a nosotros con nuevos contratos. Mi esposo y yo evaluamos cuidadosamente las ofertas y terminamos asegurando términos que aumentaron nuestros ingresos en aproximadamente un 20%. Encontramos nuevos canales para nuestras berenjenas, y mientras nos ocupábamos del trabajo, casi me olvidé de la grosera esposa del presidente. Un día, mi suegra visitó mi lugar de trabajo, sosteniendo un frasco de berenjenas encurtidas. Laura, esto es indignante. Mira esta etiqueta, dice, producido localmente. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Ella había traído encurtidos de la empresa que decía que usarían berenjenas importadas. Me sorprendí al examinar el empaque. Probémoslo, sugirió mi suegra, mi suegro. Mi esposo y los trabajadores a medio tiempo se reunieron para probarlos, y el sabor era completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados. No hay forma de que esto sea producido localmente. Para empezar, no son del tamaño adecuado.
Están usando berenjenas grandes para encurtir. Están tratando a los consumidores como tontos, afirmó mi suegra, con una expresión severa. El sabor es extraño, no solo está malo, está podrido. Uno de los trabajadores a medio tiempo comentó, ¿podría ser que la esposa del presidente está mintiendo sobre los productos importados siendo locales? Honestamente, creía que ella podría hacer algo así. Unos días después, durante la cena, el teléfono sonó de nuevo. Oye, ¿puedes fingir que me vendiste tus berenjenas? La voz al otro lado no se presentó, pero la reconocí de inmediato. Era la esposa del presidente. No recuerdo haberte vendido berenjenas. ¿Y me estás pidiendo que mienta? Sí, si lo dices, salvará a nuestra empresa. ¿No eres tú la que dijo que nunca más me volverías a contactar? Eso era cierto, pero las cosas han cambiado. Tú también quieres dinero, ¿verdad? Puedo ofrecerte algo, es solo un pequeño favor. Su tono autoritario, tratando de involucrarme en su esquema poco ético, era exasperante. No, gracias, respondí, colgando antes de que pudiera ser arrastrada a su lío. Rápidamente compartí lo que había sucedido con mi esposo y mis suegros, y todos se rieron. Mi esposo, en particular, parecía satisfecho. Debe estar lamentando su decisión ya. No hay forma de que tus berenjenas y esas importaciones inferiores puedan compararse. Después de que mi suegra trajo esos encurtidos, empecé a recibir llamadas de varias personas, ya que yo había sido la encargada de suministrar las berenjenas. Según informes de la actual empresa de encurtidos, habían recibido numerosas quejas de consumidores y estaban incluso siendo investigados por las autoridades. Parecía que estaban en serios problemas debido a acusaciones internas de fraude alimentario. Unos días después, recibí otra llamada. Por favor, testifica que esas eran tus berenjenas. La policía podría investigar. La voz, que reconocí de antes, temblaba casi hasta el punto de llorar. No las vendí, respondí firmemente y colgué. Al día siguiente, un joven que afirmaba ser el hijo del presidente me llamó educadamente. Me gustaría reunirme y disculparme, dijo, y acordamos encontrarnos esa tarde. Le pedí a mis suegros que se encargaran de las tareas de la granja, y mi esposo y yo nos preparamos para esperar. Cuando llegaron, había 3 personas, el hijo del presidente, su actual secretaria y la esposa del presidente. Los 2 hombres eran muy educados, mientras que la esposa del presidente tenía una expresión de piedra. Omitiendo cualquier saludo, el hijo la obligó a inclinar la cabeza, y ambos se prosternaron, frotándose las frentes contra el suelo mientras se disculpaban. Aunque entiendo la situación, ¿hay alguna forma de que pudieras volver a suministrar berenjenas? Suplicó el hijo, pero tuve que rechazarlo. Lo siento, pero eso es imposible. Ustedes terminaron nuestro contrato exclusivo. Sentí simpatía por el hijo, pero dado el comportamiento de la esposa del presidente y nuestro nuevo contrato con otra empresa, realmente no era factible. Él pareció comprender mi postura honesta y la aceptó. Lo entiendo, lamento mucho esto. Terminamos el contrato exclusivo de manera unilateral debido a nuestras circunstancias, así que pagaremos la penalización como se acordó originalmente. Comenzó a preparar rápidamente los documentos necesarios con su secretaria. De repente, los ojos de la esposa del presidente se agrandaron en incredulidad. ¿Qué estás pensando? Nos han estafado hasta ahora. No hay necesidad de pagar la penalización. Nos atraparon esta vez, pero la próxima vez podemos hacerlo mejor. Es culpa del importador que más de la mitad de las berenjenas importadas estuvieran podridas. Si encontramos un proveedor más barato, todo estará bien. Así que intentaste usar importaciones baratas y fallaste. Eso es lo que te dijo Laura, ¿verdad? Su esposo respondió sarcásticamente, y los 2 jóvenes asintieron en acuerdo, bajando la cabeza con vergüenza, preocupada por las palabras de la esposa del presidente. Interrumpí, por cierto. ¿Planean seguir etiquetando sus productos como producidos localmente incluso si no pueden obtener mis berenjenas? Por supuesto, es más rentable, y todos lo hacen, gritó, sin mostrar remordimientos. Mi esposo y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Fue entonces cuando el hijo del presidente perdió los estribos. Mamá, cállate, solo te traje aquí hoy para disculparme, pero estoy harto de ti. La esposa del presidente pareció sorprendida, momentáneamente desconcertada. Solo intentaba ganar dinero. Solo piensas en ganar dinero para ti misma. No es así como debe operar una empresa. ¿Pero no es ese el objetivo de una empresa? Su falta de comprensión me irritaba, aunque dirijo mi propio negocio en una escala diferente. Entiendo que no es aceptable engañar a los clientes solo para obtener ganancias. Creo en fomentar relaciones justas donde tanto los empleados como los agricultores contratados como nosotros puedan ganar beneficios legítimos. Está mal que solo un lado se beneficie.
Ante mis palabras, el hijo, la secretaria y mi esposo asintieron en acuerdo. Tienes razón, mamá, que no lo entiende, ya no tiene cabida en la empresa, cortaré lazos con ella, sin embargo, necesita asumir la responsabilidad por arruinar la empresa de papá. La esposa del presidente parecía genuinamente conmocionada por la declaración de su hijo. Por primera vez, su rostro se quedó pálido y se quedó en silencio, claramente aturdida. Después, el caso fue considerado malicioso, involucrando un etiquetado intencional incorrecto del origen. Los periódicos locales informaron que la policía había iniciado una investigación por fraude, y se convirtió en una noticia significativa en la zona durante bastante tiempo. Finalmente, la empresa de encurtidos se declaró en quiebra, y la esposa del presidente quedó en la ruina y en la clandestinidad, abandonada por su hijo por miedo a la persecución. Mientras tanto, el hijo del presidente y los empleados veteranos que regresaron a su pedido ahora trabajan diligentemente para manejar las consecuencias y establecer una nueva empresa. Recibí la penalización por el incumplimiento del contrato exclusivo, y el asunto se resolvió. Mi hijo ha regresado a casa y ha decidido hacerse cargo de la granja, y parece que ha encontrado una novia dispuesta a unirse a él en el trabajo. Con esta feliz noticia, la vida diaria de nuestra familia se ha vuelto mucho más placentera. Gracias por ver, mantente atento al próximo vídeo.